que la gente quiere escucharla. Es que el tema de los suplementos a la gente le da morbo, ¿eh? Es increíble. Y yo, y yo creo, ¿tú sabes por qué? Yo creo que el tema de suplementos da morbo no, sino que llama la atención porque queremos llegar al objetivo lo más rápido posible, que cueste lo mínimo Y posible. se creen que con un suplemento lo van a conseguir o van a conseguir el beneficio. Aunque bueno, la parte de somatizar también funciona mucho, ¿eh? Claro, claro. Entonces te voy a preguntar, pon la mano en el fuego por 2 o 3 suplementos para mejorar. Iba a preguntarte para mejorar el entrenamiento de fuerza, pero el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de resistencia. Vale. Mis deportistas, todos, llevan pautado creatina, ¿vale? Entonces, para mí ese es el suplemento por excelencia. ¿Por qué es el suplemento por excelencia? Porque es el más estudiado a día de hoy y es el que más evidencia tiene de que realmente funciona. Pero ya no solamente unos beneficios relacionados con el entrenamiento o con la mejora de retraso de la fatiga o mejora o evitación de la bajada de masa muscular, etcétera, sino también beneficios para la salud, beneficios en cuanto a calidad cognitiva o también mejorar la capacidad de concentración en actividades, aunque sea de leer o estudiar o tal. Entonces, este para mí sería como la excelencia y también porque es imposible cubrir nuestras necesidades con alimentación, ¿vale? Y simplemente necesitamos consumir 0,1 gramos por kilo de peso al día, nunca pasar de 8 o 9 gramos. Es decir, si pesas 90 kilos, pues yo normalmente ahí mantengo sobre los 7 gramos al día de este suplemento. Y aquí importante recalcar varias cosas. Uno, que no se cicla, es decir, no se deja de consumir. Y dos, que no se hace fase de carga, simplemente se empieza a consumir con la dosis que necesitas y listo. Solo hay un momento donde yo lo retiro de la temporada, que es 2-3 semanas antes de una prueba de resistencia de larga duración, ¿vale? Que puede ser, por ejemplo, un maratón o una quebrantahuesos o una Titan Desert o un Ironman, etc. ¿Por qué? Porque este suplemento retiene algo de líquido, pero esa retención de líquido quiero recalcar que no es negativa, es positiva porque es líquido intracelular. Por lo tanto, puede aumentar algo de peso, ¿vale?, al deportista. Decimos que es un máximo de 2 kilos. Hay deportistas que no les aumenta, ¿vale? Entonces, retirarlo 2-3 semanas antes de un objetivo y que esa persona pierda antes del maratón 1 o 2 kilos le va a beneficiar durante esa prueba, ¿vale? Entonces, es la única razón en ese momento, pero después continuamos tomándolo, ¿vale? Después, en cuanto a deportes de resistencia, cuando hablo de deportes de resistencia, son actividades de más de 90.000 minutos, ¿vale? Cuando preparamos este tipo de pruebas, aquí siempre va a jugar un papel fundamental los hidratos de carbono. Me da igual que sea en formato disotónico, gel, barrita, ¿vale? Hay muchas formas, pero es imprescindible tomar hidrato de carbono durante este tipo de actividad. Por lo tanto, es otro suplemento que yo considero fundamental para preparar este tipo de pruebas. Ya hablaríamos de qué formato y de qué manera y cómo hay que aportarlo en función de la duración, pero segundo suplemento, el hidrato de carbono. Y el tercero está complicado. ¿Por qué? Porque va a depender de cada persona y de los objetivos, etcétera. Pero aquí podríamos hablar de, por ejemplo, suplementarte con proteínas si no llegas a tus necesidades. Podríamos hablar de utilizar en un deportista de resistencia pues nitratos o bicarbonato o betalanina. Aquí el tercero yo diría que sería un factor individual, ¿vale? Pero hay un suplemento que se está hablando mucho que es el magnesio. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de medir si tenemos un déficit o no. Y se está viendo mucha población. Y digo que no tenemos capacidad de medirlo porque en una analítica no sale si tenemos un déficit de magnesio, ¿eh? Entonces esto es difícil de medir. Pero sí que mucha población tiene síntomas de déficit de magnesio, ¿vale? Pueden ser en deportistas de resistencia esos calambres musculares, fatiga, dolores de cabeza, falta de sueño o incluso estreñimiento, ¿vale? Puede ser esto un déficit de magnesio. Y vemos que al pautar magnesio mejoran mucho estos síntomas, ¿vale? Pautar magnesio no va a interferir, o sea, no va a producir ningún daño el tener un superávit de magnesio, y que es muy difícil tener un superávit porque a día de hoy los alimentos que aportan magnesio, como es por ejemplo plátano, avena,
etcétera, o verduras y tal, hemos visto que no contienen tanto magnesio como hace 50 años. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nuestros cultivos, la manera de ahora de cultivar está cambiando, por lo tanto hay un mayor déficit de minerales. Entonces, en resumen, yo diría que 3 suplementos indispensables sería la creatina, el segundo los hidratos de carbono en deportistas de resistencia y el tercero tal vez podría ser el magnesio, aunque deberíamos de individualizar todo esto. Podría nombrar también vitamina D, porque estamos viendo ahora muchos pacientes con déficit de vitamina D, pero esto es muy fácil y hay que hacer una analítica. En la analítica se ve si hay déficit o no y a partir de ahí se pauta. Y por suerte en España a día de hoy los médicos están analizándolos siempre. O sea, el médico de cabecera cuando vamos y solicitamos la analítica, la vitamina D se ve analizada y ellos mismos son los que lo pautan, ya no es tanto el nutricionista el que estamos haciendo aquí esta pauta. Vale, y después, que no se me olvide, la creatina, por ejemplo, ¿la puedes tomar en una sola toma o es mejor dividirla por la mañana y por la tarde, por ejemplo, en 2 tomas? Este suplemento es indispensable que no dejes de tomarlo y que lo tomes todos los días porque funciona por acumulación. Con este razonamiento, en mi opinión, se debe de consumir una vez al día porque es una manera de no olvidarte, ¿vale? Por ejemplo, a ver, se dice que tiene mejor eficacia después de los entrenamientos, ¿vale? Pero yo es lo que le digo a muchos deportistas. Después de entrenar puede ser que se te olvide. Sin embargo, si tú la pones en todos los desayunos, es más difícil que se te olvide porque ya es algo automático. De decir, yo con el desayuno tomo esto. Entonces vamos a evitar el olvidarte. Entonces, en mi opinión, una sola toma, el momento del día que tú quieras, pero intenta que no se te olvide. Sí, el beneficio que te puede dar tomarlo después del entrenamiento no equivale a que lo puedas dejar de tomar, a que se te olvide. Correcto. Entonces vale la pena por este poco porcentaje de mejora que puedas tener, que va a ser muy pequeño, no vale la pena jugársela y tomártelo pues en el desayuno, que ahí seguro que no se te olvida. Correcto. Vale, vale. Yo creo que los suplementos que has dicho, yo creo que la gente, sobre todo la creatina, ahora mismo lo que tú dices, hay muchos estudios y la gente sabe que puede mejorar el rendimiento. No quiere decir que te tomes creatina, te sientes en el sofá y mejoras el rendimiento, eso no es, pero que te puede ayudar, es una suma más, es una ganancia marginal que se dice, que son esas pequeñas cositas de aquí y de allá que te ayudan a mejorar el rendimiento. Y después los carbohidratos, como tú dices, en el entrenamiento de resistencia de más de 90 minutos, ya se sabe y se ve que muchos profesionales de élite los ves como beben de bidones, que no paran de comer, toda la gente ya es consciente. Y lo que dices también del magnesio, creo que menos, pero que poco a poco la gente va siendo más consciente de que tenemos un déficit de magnesio y que hay que suplementarnos con ello. Y que no pasa nada por suplementarse si realmente lo necesitamos. Y más deportistas que estamos entrenando a diario. Correcto, así es. Son minerales indispensables. Aquí podría entrar el sodio también en deportes de resistencia, pero bueno, me has dicho 2-3, 2-3. Exacto, exacto. Pero bueno, aquí quiero recalcar una cosa antes de terminar con la pregunta esta, que yo muchas veces con mis deportistas hablo de pirámide del rendimiento, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que hay cosas que son muy importantes que van a estar en la base de la pirámide, como es la distribución de esos macronutrientes de hidrato de carbono, proteína y grasa. En segundo escalón sería el origen de esos macronutrientes, es decir, no es lo mismo 100 gramos de hidrato de carbono de un plátano que de un donut. Esto es totalmente distinto. Entonces el origen también es muy importante. Tercer escalón, digamos que es el timing, o sea, es decir, en qué momento consumes ese hidrato de carbono, esa proteína, si después, si antes, ¿vale? Y el último escalón es la suplementación. Importante que corrijas los 3 primeros escalones y que los hagas un 80% bien y el último se trabaja la suplementación, ¿vale? Que esto es importante destacarlo.